¿cómo están? Bienvenidos a la Semana del Arbitraje Internacional de Enfoque Derecho. Mi nombre es Fabio Núñez del Prado y el día de hoy nos acompaña el doctor Jesús Remón. El doctor Jesús es abogado del Estado en excedencia y actualmente tiene el cargo de jefe del área de público procesal y arbitraje de Uría Menéndez. Es presidente honorario del Club Español de Arbitraje y tiene una dilatada experiencia como árbitro y como abogado en arbitrajes internacionales. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo te encontramos? Muy buenos días, encantado de charlar un rato contigo sobre arbitraje. Muchas gracias, Jesús. Quería saber un poco si nos podías contar en primer lugar acerca de tu práctica en Uría Menéndez. ¿Qué es lo que haces? Pues se reparte entre distintas facetas, ¿no? Es decir, que desde la dirección del área de público, procesal y arbitraje tengo una actividad intensa en arbitrajes tanto internacionales como arbitrajes internos. También llevo algunos procedimientos judiciales y en ocasiones llevo cuestiones de derecho administrativo y derecho constitucional. Tiene que ver un poco con mi origen y con mi formación. Antes de incorporarme al despacho en el año 96, yo fui durante algún tiempo abogado del Estado ante el Tribunal Constitucional y había pasado también por la subdirección de pleitos del Estado. En esas distintas ramas es donde me desempeño en el día a día. Eres un multitasker, me parece muy bien. Yo quería empezar con una pregunta preliminar. Quizá nos puedes contar en tu perspectiva cuáles son las ventajas que tiene el arbitraje frente al Poder Judicial. Pues yo creo que ahí hay que diferenciar entre el arbitraje interno y el arbitraje internacional. Cuando hablamos de arbitraje internacional, es decir, cuando hablamos de sistemas de solución de disputas vinculadas al comercio internacional o las inversiones internacionales, no tiene a mi juicio mucho sentido hablar de ventajas. Y no tiene mucho sentido hablar de ventajas porque el arbitraje internacional se impone como una necesidad. Es la única solución posible. Y es la única solución posible fundamentalmente porque las partes lo que quieren es un mecanismo neutral. Y por tanto, el valor de la neutralidad se percibe en el arbitraje internacional y sin embargo se cuestiona cuando se trata de someterse a la jurisdicción de los tribunales de cualquiera de las partes. De manera que creo que la pregunta tendría más sentido si se aplica en el ámbito del arbitraje doméstico. Y a mi juicio, en el ámbito del arbitraje doméstico, la fundamental ventaja del arbitraje frente a la jurisdicción está, antes que otras muchas que tradicionalmente se comentan, en la especialización de los árbitros, en el conocimiento por parte de los árbitros de la sustancia del arbitraje. En alguna ocasión he dicho que la jurisdicción es un servicio público que evidentemente es la fórmula más adecuada para resolver los problemas entre los ciudadanos y entre los ciudadanos y los poderes públicos. Pero a medida que la economía se ha hecho más compleja y se ha globalizado, en determinados sectores económicos se ha creado una propia racionalidad. Esa propia racionalidad no es entendida muchas veces por el servicio común de la justicia, precisamente porque requiere conocimientos muy específicos. Y cuando existen controversias o conflictos en esos sectores tan específicos, el conocimiento de esa racionalidad interna del sector, de las singularidades y de los intereses que están debajo de cada uno de los negocios, es fundamental. No se le puede exigir al servicio público común de la justicia y es algo que sí pueden aportar los árbitros. La segunda cuestión tendría que ver básicamente con la rapidez en la eficacia de lo resuelto. En determinadas jurisdicciones, y quiero explicar por qué digo en la eficacia de lo resuelto, hay jurisdicciones que funcionan con una gran calidad y con cierta rapidez. Desde luego en España, a partir de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, tenemos una justicia que se desenvuelve con calidad y que busca la rapidez y con medidas concretas que auspician y potencian esa rapidez. Pero, claro, con mucha frecuencia lo que hay es no solamente una sentencia en primera instancia que se produce con rapidez, sino que posteriormente hay un largo sistema de recursos que hace que la eficacia, que la ejecutividad de lo resuelto se dilate demasiado. Eso no ocurre en el arbitraje. El arbitraje no siempre se desenvuelve en un periodo de 6 meses más 2 adicionales, como dice la ley de arbitraje española, una ley muy bien hecha que se proyecta sobre el modelo de la ley modelo UNCITRAL, que por tanto cumple los mejores estándares internacionales, pero
que no siempre está exento dentro de un determinado procedimiento arbitral, en donde, como bien sabemos, lo que domina es la autonomía de la voluntad, a que las partes puedan prorrogar ese plazo de 6 meses más 2, que es lo que se establece en nuestra ley de arbitraje como supletorio. Los procedimientos de la CCI, que conocemos bien en toda la región latinoamericana, están teniendo una duración media, según las últimas estadísticas, de 1 año y medio. Pero, aunque pueda estar en 1 año y medio, lo que hay es rápidamente la posibilidad de ejecutar ese laudo, de ejecutarlo además en cualquier parte del mundo, y de ejecutarlo en cualquier parte del mundo con mucha más facilidad que una sentencia judicial. Esas serían, por tanto, las ventajas fundamentales, más allá de otra, que es la de la confidencialidad, que en ocasiones puede tener relevancia, pero me parece que el mundo del arbitraje debe caminar hacia un avance de la transparencia en muchas cuestiones, manteniendo sí la confidencialidad de las partes en el seno del procedimiento, y me parece que no siempre es una ventaja esencial, porque incluso las partes dan noticia pública, cuando no hechos relevantes a los reguladores de los mercados de valores, de los procedimientos arbitrales que les incumben. De acuerdo. Pero se habla mucho de las virtudes del arbitraje, y yo quería saber si, en tu opinión, el arbitraje también viene acompañado de una serie de defectos que se pueden ir corrigiendo en el camino. ¿Encuentras algo que se pueda mejorar en la práctica del arbitraje hoy en día? Yo creo que hay que simplificar los procedimientos. Durante mucho tiempo se ha considerado que había un molde estricto y que operaba con poca flexibilidad como el molde para la sustanciación de los procedimientos arbitrales. Un molde que tenía muchas veces una doble ronda de alegaciones, que generaba una inmensa cantidad de papel, con alegaciones extensísimas y con audiencias también de extraordinaria duración. Me parece que eso de aplicar un molde común o uniforme a todos los procedimientos arbitrales es un claro defecto. Los árbitros deben conducir desde las primeras reuniones preparatorias de las partes a hacer un traje a la medida de cada procedimiento. Los reglamentos más modernos están modificándose casi permanentemente para ajustarse a las mejores prácticas internacionales y están estableciendo procedimientos de menor complejidad y menor duración para reclamaciones menores. De manera que lo que yo diría que el principal defecto es probablemente aplicar moldes o trajes a la medida a lo que tiene que ser siempre, no a la medida, sino estandarizados a lo que tiene que ser siempre un traje a la medida. El segundo defecto dependerá ya de cada árbitro. Siempre se repite que un arbitraje vale lo que valen sus árbitros. Claro. Evidentemente, cuando hay un buen árbitro, pocos defectos se pueden apreciar en el procedimiento arbitral. La importancia de que todos los árbitros se reconozcan independientes e imparciales, y por tanto la exclusión del árbitro partisano es algo que pone al arbitraje en la mejor de las sendas, y desde luego un defecto sería el que hubiese árbitros partisanos, y en algunas jurisdicciones de la región latinoamericana eso ha sido un defecto que ha sido tradicionalmente denunciado. Pero es prácticamente universalmente aceptado hoy en día la naturaleza contractual del arbitraje, y ello viene acompañado quizás de algunos problemas, como el hecho de que se susciten controversias con objetos muy similares, existiendo por ello el riesgo de que se dicten laudos contradictorios. ¿Crees tú que eso es un problema del arbitraje que no está latente en el proceso judicial? ¿Hay alguna manera de corregirlo? Vamos a ver, la posibilidad de que existan decisiones contradictorias se produce tanto en el arbitraje como en la jurisdicción. Lo que ocurre es que en la jurisdicción puede haber finalmente una instancia unificadora, que será el recurso ante la Corte Suprema, y puede haber elementos de previsibilidad o unificación de las líneas de decisión, que es lo que denominamos jurisprudencia o acervo jurisprudencial. En el arbitraje, evidentemente, eso no existe. Es decir, no existen instancias de unificación, porque la única posibilidad de control del laudo es de la acción de anulación, y lo es del laudo que se produce en cada uno de los procedimientos independientes. Claro, una forma de paliarlo sería la acumulación de procedimientos, y eso no siempre es posible. Evidentemente, y tampoco es siempre posible esperar
a que el conflicto se vaya definitivamente fraguando para tener contra quién ir o el conjunto de los que tienen que reclamar. Sí, es sin duda alguna un problema, bueno, que se ve compensada por las otras ventajas. Bueno, como sabes, estamos en la Semana del Arbitraje Internacional y bueno, la idea es un poco tocar algunos temas álgidos de debate en el marco del arbitraje internacional. Una de las siguientes preguntas que tenía para ti es, como sabes, hace algunos años, me parece en el año 1985, Bélgica decidió prohibir tajantemente la interposición del recurso de anulación. ¿Crees que fue una buena idea? ¿Crees que es necesario que se preserve siempre el recurso de anulación? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No debía ser tan buena porque duró poco. Allá por el año 98 desapareció esa prohibición. Vamos a ver, es algo sobre lo que me he ocupado en varias ocasiones. En el arbitraje, el Estado confiere al laudo los mismos efectos que una sentencia y lo hace con carácter erga omnes. Por tanto, la existencia de un mecanismo último de control es algo justificable y razonable. ¿Qué ocurre? Que durante mucho tiempo se ha visto en la acción de anulación un riesgo para el arbitraje. Un riesgo porque evidentemente cuando un laudo se anula, el tiempo y el esfuerzo y el dinero de las partes no sirven absolutamente para nada. Ese riesgo existe cuando la jurisdicción de control, cuando el juez de la anulación no comprende bien las especialidades del arbitraje y por tanto viene a producir anulaciones que pueden nacer de cierto sesgo o de cierto prejuicio antiarbitral. Ahora bien, con jurisdicciones que comprenden los principios del arbitraje, creo que la acción de anulación deja de ser un riesgo para convertirse en una garantía, porque solamente será un riesgo para los malos arbitrajes y para los malos laudos, y es bueno para el sistema arbitral en su conjunto que se anulen los malos laudos. Por tanto, creo que en un buen entendimiento de la acción de anulación, la acción de anulación pasa de ser un riesgo a ser una garantía que satisface además a las partes, que saben que aunque el arbitraje sea un solo disparo, si existen realmente vulneraciones del due process, si existe un riesgo de extralimitación respecto del ámbito objetivo de lo sometido a arbitraje, si existe una infracción de principios que sean realmente el centro de un orden público internacional, ese laudo será anulado. Y una medida menos drástica que han adoptado algunos estados, me parece que Bélgica, un poco después de adoptar esta medida drástica, Túnez, Suiza, fue no prohibir el recurso de anulación, pero autorizar a las partes para que vía autonomía privada puedan renunciar anticipadamente al recurso de anulación. ¿Qué opinión te merece al respecto de esta medida? Bueno, vamos a ver, yo creo que el establecimiento de un único sistema de control de los laudos, que sea el juez del exequatur en el caso del arbitraje internacional y no el juez de anulación y además luego el juez del exequatur, puede tener cierta racionalidad. Por lo tanto, todas las tesis que se han defendido al respecto me parecen de algún modo razonables. Creo que, sin embargo, es complejo. Y hay una cuestión también esencial. Cuando un determinado sistema procesal, como por ejemplo en España, incorpora la acción de anulación, lo que ya no cabe es el pacto de renuncia, una vez que el legislador configuró ese remedio como sistema de control del laudo. Me contabas que habías escrito recientemente un artículo con respecto a esta noción del orden público. A mí una de las cosas que me chocó cuando vi a España es que dentro, lo que no sucede, entiendo, en Latinoamérica, es que dentro del concepto de orden público se marca la idea de un orden público procesal. No sé si nos podías contar un poco al respecto y si estás de acuerdo con la idea de introducir este orden público procesal dentro de la figura del orden público en el marco del arbitraje internacional. Vamos a ver, el problema de la delimitación del contenido del orden público es el problema propio de las cláusulas generales. Integrarlas es complejo, pero hay que establecer mecanismos de delimitación porque no pueden ser un pórtico a la libre discrecionalidad del juez de anulación en este caso. Dicho eso, ¿cuál es la mejor forma de delimitar el contenido del orden público como motivo de anulación? Hacer que sirva a los principios esenciales del propio sistema arbitral.
no cabrá nunca un orden público que integre en su contenido una determinada capacidad de ir en contra de esos principios. Y principios básicos son el de intervención mínima del juez en el arbitraje, precisamente por esa naturaleza contractual y porque el arbitraje nace de la autonomía de la voluntad. Y principio esencial también es que el arbitraje se desenvuelve fuera del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Y quiero que se entienda bien esto. Cuando las partes someten una controversia a arbitraje, están renunciando a ejercitar su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Porque el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva es un derecho de prestación, es el derecho a exigir una prestación de los órganos del Estado. Y las partes, en el ejercicio de una autonomía de la voluntad que está constitucionalizada, lo que deciden es renunciar a esa posibilidad para someter a los árbitros la resolución de sus controversias. A partir de ahí, las técnicas de garantía son distintas. La garantía del procedimiento se desenvuelve en el plano de la legalidad ordinaria, no en el plano del contenido del derecho fundamental. Por eso no creo que haya un orden público procesal equivalente al orden público procesal que como contenido del derecho fundamental a la tutela se proyecta sobre un proceso. La cuestión es distinta. En la ley de arbitraje española, en el artículo que regula los motivos de anulación, establece que un motivo de anulación es que haya habido una infracción del due process o que haya habido una extralimitación de los árbitros. Pero lo que no cabe es derivar del contenido del derecho fundamental a la tutela que se aplica a los procedimientos judiciales, pues una especie de control de la motivación con arreglo a los parámetros que nuestro Tribunal Constitucional ha establecido para las sentencias. En ese sentido creo que hay que reconfigurar o revisitar el concepto de orden público procesal como motivo de anulación. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, Jesús. Muy agradecido. Fenomenal, pues muchas gracias a ti. Gracias.